y bienvenidos a este video número 34. Me da gozo poder estar con ustedes este fin de semana para que juntos podemos estudiar las escrituras y aprender nuevas cosas que podemos aplicar a nuestras vidas y ayudar a otros a conocer la verdad de las escrituras. Y entonces, solamente para recordarles que la semana pasada hablamos sobre el hecho de que aparte de un remanente, estábamos en Romanos 11 y Pablo nos recuerda que hay un remanente y aparte de este remanente, la mayoría, ambos judíos como gentiles, tienen su mente cerrada al evangelio por Jehová. Este es muy importante que recordamos que no es Satanás que ha cerrado sus ojos, es Jehová que no abrió su corazón para entender estas cosas, como leemos en Proverbios 20, versículo 12. Y entonces Pablo también lo llama un espíritu y miramos la palabra en el griego que es número 2660, es katanuxis, que se traduce al español como escozor o picazón. Y picazón, yo creo que todos ustedes saben lo que es la sensación como cuando las extremidades se duermen. Unas versiones se la traducen como remordimiento. No me gusta esta traducción porque la palabra katanuxis habla de otra cosa, como estupor o somnolencia. Este lo encontramos en otras versiones en español. Pero entendemos que significa que no se puede ver por el velo que Jehová mantiene sobre el corazón de tales personas, o que ha endurecido sus corazones de no aprender, de no entender. No pueden ver de una manera espiritual que el Cristo vino para cumplir la ley y así destruir las obras de la ley. Otra vez, Pablo nos recuerda que este es el hombre natural. Hay judíos como gentiles que son hombres naturales que nunca van a poder aprender porque Dios no ha regenerado sus corazones. Entonces, obviamente, estamos mirando que este no habla de libre albedrío. Lo hemos visto ya por semanas y estamos hoy, el día de hoy, vamos a leer otros versículos que demuestran que el, la obra en el hombre es solamente y únicamente una obra que Jehová puede hacer. Y bajo el nuevo pacto, los que han recibido de la circuncisión que solamente Jehová puede hacer en el corazón, ellos, la Biblia los llaman los elegidos o la eclesia o los pro-orizo, que es mejor definido como predeterminados o predestinados, como Pablo dice en Romanos 8, 28, 29, es que son ellos que van a disfrutar de una nueva vida en Cristo, bajo el nuevo pacto, libres del pecado y su castigo eterno, libres de las obras de la ley y libres del yugo de la ley. Y lo que quiero mencionar aquí es que cuando pecamos como creyentes, y obvio lo hacemos, Dios nos dijo en su palabra, en el libro de Hebreos, que nos va a disciplinar o azotar, depende en lo que Él piensa es lo mejor para corregirnos. Entonces, no es que no vamos a sufrir consecuencias por nuestros pecados, porque sí, vamos a sufrir. Nada más que no vamos a sufrir el castigo eterno como los demás. También recordamos esto, que el Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y quiero mencionar aquí Juan 6:44, que nos avisa que los que van a llegar a Cristo son los que Dios está arrastrando hacia a Cristo. Entonces,
lo que Cristo dijo aquí en Mateo 11:28 no es una invitación abierta a cada individuo, porque solo los individuos que Dios está arrastrando a Cristo van a venir a Él, y ellos son los que están trabajados y cargados. Cristo sigue diciendo, y yo os haré descansar, que es el punto de toda esta serie, es el descanso que tenemos en Cristo, porque Él está llevando el yugo. Como dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya podemos ver que el Shabbat del antiguo pacto, bajo el nuevo pacto, es un Shabbat en el alma. Es algo interior en el hombre espiritual. Y entonces dice Cristo en versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras que el yugo y la carga de la ley no es fácil y no es ligera, es muy pesada y muy difícil, como hemos visto a través de mucho estudio. Y no se olviden que solo los que el Padre arrastra a Cristo son los que Cristo va a revelar el Padre a ellos, como miramos en Lucas 10:22. Y Pablo nos recuerda que un verdadero creyente debe de cuidarse de caer de nuevo bajo el yugo de la ley, como miramos en Gálatas 5:1-4, donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, obviamente, hablando de esta carga y yugo de la ley, y no sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. La esclavitud por la ley, por pensar que por cumplir toda la ley puedo ganar el favor de Jehová, porque simplemente no es fácil. Y la razón es porque vivimos en la carne. No importa cuántas cosas de la ley que cumplimos, por vivir en la carne, la pura carne, es algo que Dios aborrece. Pablo lo dice en capítulo 8 de Romanos. Dice también, no os sujetáis de nuevo al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, y recuerden, la circuncisión es el sello del pacto, del antiguo pacto. En el nuevo pacto estamos hablando de una circuncisión de corazón. Romanos 2:28-29. De nada os aprovechará Cristo. Entonces Cristo murió en vano si es que necesitamos seguir cumpliendo con la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros. Entonces, si es cuestión de seguir guardando la ley, Cristo, entonces, como dice, ha venido a ser sin efecto. Entonces, ¿por qué fue a la cruz? Porque cumplió con su ministerio a su esposa por derramar su sangre en la cruz y sufrir todo lo que sufrió. No tiene sentido. Entonces, dice, ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. Y recordamos que Romanos 8:28-29 dice que somos justificados por Cristo. No por la ley, sino por Cristo. Y Él dice, de la gracia habéis caído. Entonces están viviendo otra vez bajo un yugo y una carga difícil y muy pesado. Leemos la semana pasada en Romanos 11:5-6. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido según la elección de la gracia. Otra vez, cuando hablamos de
todo esto tenemos que reconocer que es Jehová Dios que está cerrando los ojos o abriendo los ojos. Es Jehová que está circuncidando el corazón o no circuncidando el corazón. No tiene nada que ver con el hombre. Y como hemos visto, la palabra proorizo, que ya mencioné, es predeterminado. Dios ya desde la fundación del mundo predeterminó todo lo que está sucediendo en el mundo, preordenó esto, pero predeterminó el número de personas y las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Entonces, como dice aquí, escogidos según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Recuerden esto, bajo el antiguo pacto fue por obras que ellos intentaron ganar el favor de Jehová. Bajo el nuevo pacto es por gracia, la gracia de Jehová. Y dice, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y entonces aquí miramos, cuando hablamos de descanso, es llevar el yugo de Cristo, es tener descanso en mi alma, porque sé que soy hijo de Jehová, porque Él me eligió. No porque yo levanté la mano y yo hice algo para ganar su favor. Todo tiene que ver con Él, como miramos en el pacto que hizo con Abraham y el pacto que hizo con David. Entonces, el día de hoy, mi deseo es hablar sobre la nueva vida en Cristo. Vamos a estar en Efesios 4, 17 al 24 y hablar de esta nueva vida y que esta nueva vida no depende del hombre, no depende de sangre de hombres, depende únicamente de la obra de Jehová. Entonces vamos a dar inicio. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho para tu familia. Te damos gracias por las verdades de tu palabra, por abrir nuestros ojos y nuestro oír para ver y entender lo que está escrito, Padre, y ver el plan que pusiste en moción desde la fundación del mundo para incluir en Israel espiritual unos gentiles, no por algo que hicieron bien, sino por tu gracia y misericordia. Ayúdanos entonces a caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido, como hemos leído bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Te damos gracias por esta obra que has hecho en nuestro corazón y que vas a llevar a cabo esta obra, que es conformarnos a la imagen de Cristo. Y entendemos que esto implica muchas aflicciones, porque viviendo en la carne somos duros a veces. En nuestra cabeza, duros de cabeza, y toma disciplina y azotes para cambiar nuestra forma de pensar en una forma en acuerdo contigo y con tus mandamientos, tus estatutos, todo lo que has escrito para nosotros. Entonces te damos gracias por todo esto, porque no depende de nosotros, sino de ti, y te damos gracias. Ayúdanos también a tener el coraje de compartir estas cosas con otros perdidos que tal vez andan fuera, completamente fuera de una congregación, y con los que están asistiendo otras iglesias que sabemos que su doctrina es apóstata, que necesitan escuchar estas verdades. Y sobre todo, ayúdanos a ayudar el uno al otro, los que son
de la familia a caminar en estas verdades. Te damos gracias. Guíanos ahora. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Como dije, quiero ir a Efesios 4, leer 17 al 24 y quiero hablar de unas cosas que encontramos en esos versículos, unas palabras en el griego para ayudarnos a entender un poco mejor de lo que Pablo está enseñando aquí acerca de esta nueva vida. Y recuerden, estamos hablando de esto porque cuando miramos en Ezequiel 36 y Jeremías 31, hablando del nuevo pacto, este obviamente habla de la nueva vida en Cristo. Cristo en mí. Habla de un corazón engendrado o regenerado por Jehová, una vida nueva por su Espíritu que vive en nosotros y el hecho de que Él tomó nuestro corazón de piedra y lo cambió a un corazón de carne. Entonces, quiero empezar en versículo 17 y en cada versículo quiero mencionar unas palabras o una palabra que quiero ampliar lo que quiere decir por verlo en el griego. En 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces, este no es una sugerencia. Él requiere en el Señor que nosotros, los que nombramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros que andamos en el camino estrecho, que no andéis como los otros gentiles. He mencionado esto muchas veces en el pasado. No somos estadounidenses, no somos mexicanos, no somos chinos o japoneses. Somos de Cristo, somos de Israel espiritual, somos judíos espirituales, según lo que Pablo escribió en Romanos 2, 28, 29, y también el hecho de que fuimos adoptados en la familia judía, donde Cristo es nuestro hermano mayor y Él es de la tribu de Judá, como miramos ya en el libro de Hebreos. Y entonces nosotros ya tenemos que dejar estas etiquetas del mundo que nos separan y empezar a vernos todos como hijos de Jehová y no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Quiero hablar sobre esta palabra vanidad. Es número 3153 en el griego. Es mataiotes y habla de inutilidad. Figurativamente, fugacidad. Estoy leyendo de la concordancia Strong's. Esta es la definición para la palabra mataiotes y es figurativamente fugacidad, moralmente depravación, y de Vines, el diccionario de Vines dice vaciedad en cuanto a resultados. Entonces, estas personas que son los otros gentiles, que no tienen su corazón regenerado, que todavía viven con un corazón de piedra, andan moralmente depravados en sus sentidos, como dice el versículo 17, versículo 18. Y recuerden, Pablo dice que nosotros no debemos andar así. Tal vez yo nací en uno o otro país y aprendí de su cultura, aprendí de la manera que ellos viven. Y no estoy hablando de comidas y que necesitamos rechazar tacos y tortillas y todo esto. No habla de esto. Estoy hablando de ideologías, de religiones, de la forma de vivir y ver la vida. Ya somos de Jehová
y debemos andar en acuerdo con Él, con Cristo. Recuerden, hablamos de homologueo. Entonces, porque ellos, los demás, andan en moralmente depravados de su sentido. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay mucho que ver aquí cuando hablamos sobre este versículo. Cuando miramos la palabra, por ejemplo, entenebrecido, esta palabra es número 4654, es scotizo, y habla de oscurecer, literalmente o figurativamente. Entonces andan en la oscuridad, ciegos, completamente ciegos de las cosas de Jehová. No pueden ver nada que es la verdad. Hay muchos así que existen aún en diferentes congregaciones en el mundo. También dice ajenos a la vida de Dios. Ajenos a la vida es apoyo trío, es número 526 en el griego, y es un derivado de dos palabras, apo, que es fuera, y alotríos, que significa no de uno mismo, perteneciente a otro. Juntos habla de alejarse o ser no participante. Entonces ellos no son participantes a la vida en Cristo o la vida que Jehová da a sus hijos. Son ajenos a esta vida. De Vines tenemos una definición más amplia de esta palabra. Significa ser hecho extraño. La condición del incrédulo es presentada en un estado triple de alienación. 1. De la ciudadanía de Israel. Son ajenos a la vida en Israel espiritual. 2. De la vida de Dios. No entienden nada de la vida de Dios. No entienden su propósito. No entienden la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No entienden la gracia. No entienden predestinación. No entienden que Dios es soberano divinamente y absolutamente sobre todo. Y también son extraños del mismo Dios. Entonces no tienen nada de sentido para ellos. Un ejemplo, esta fin de semana pasada, yo hablé con un hombre que fue a una iglesia bautista. Él dice que es bautista. Hablamos de muchas cosas que él no sabía de las escrituras. Yo estaba explicándole de muchas cosas. De hecho, su entendimiento del Antiguo Testamento es, sí, importa un poquito porque es historia, pero aparte de esto no tiene mucha importancia en la vida de un creyente hoy en día. Y yo expliqué a él sobre el antiguo pacto, el nuevo pacto y la importancia de entender el por qué Cristo tuvo que venir a este mundo y muchas otras cosas. Pero él es uno que es, como dice, ajenos a la vida y entonces no participante en la vida en Jehová. Es completamente ignorante, como déjame leer 18 otra vez. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y dice por la dureza de su corazón. Y quiero hablar sobre esta palabra dureza porque tiene mucho que ver con Ezequiel 36. La palabra es 4457. 4457 es porosis. Y habla de estupidez o encallecimiento, endurecimiento. Viene de la palabra 4456, que es poró. Escuchan lo que quiere decir, lo que es. Es una especie
de piedra. Poró viene de poros, que es una especie de piedra, y habla de petrificar. Figurativamente, habla de tener como un corazón petrificada como una piedra. Yo vivo en una parte de Arizona donde hay troncos de árboles que son de tal vez miles de años de edad, que son petrificados, que son como piedras, porque entraron los minerales de la tierra sobre los años y se petrificaron. Son como piedras duras. No puede entrar nada más. Y Pablo dice que el corazón de estas personas que son, como dice, ajenos a la vida por la ignorancia que hay en ellos, es a causa de la dureza de su corazón. Y recuerden lo que dice Ezequiel 36. Solo Dios puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Este es el nuevo pacto. Y este no es para cada individuo, sino para los elegidos a la vida, como ya hemos visto. Versículo 19. Los cuales, estos ignorantes, estos con entendimiento entenebrecido, estos ajenos a la vida, estos con un corazón duro, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Quiero hablar sobre esto. Habiendo perdido toda sensibilidad. Esta palabra sensibilidad es 524. Es apalgeo. Viene de apo, que es fuera, y algeo, que es escozor o picar. Juntos quiere decir afligirse o quedar apático. Sensibilidad. Vines lo explica así. Significa dejar de sentir dolor por algo. Entonces, de allí estar endurecidos. Han perdido toda sensibilidad porque son como piedras. No pueden sentir nada. No sientan tristeza por su rebelión contra Dios. No hay remordimiento en sus vidas por haber quebrado los mandamientos. No les importa si conocen o no conocen las verdades de las Escrituras. Para algunos no les importa si conocen o no quién es Jehová. Entonces han perdido toda sensibilidad. Y noten esto, dice, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Esta palabra avidez es 4124, es pleonexia. Y entonces este habla de avaricia, fraude, extorsión. Se traduce avaricia, avidez, codicia. Y viene de 4123, que es pleonectes. Y este viene de dos palabras. Pleion, que es más en cantidad, número o calidad. Y viene de 2192, que es eco, es tener. Entonces, juntos habla de tener más en cantidad o número y habla de un deseo de tener más y más y más. Y dice con ansia de ganancia. Entonces, notan lo que dice aquí. Con un deseo de tener más y más toda clase de impureza. Entonces, los que tienen sus corazones endurecidos por Jehová desean más y más y más de las cosas impuras. Son completamente rebeldes contra Jehová.
este habla de mucha, pero mucha gente, porque Pablo nos avisó en Romanos 11 que solamente hay un remanente que recibieron esta circuncisión del corazón. Entonces sabemos por las escrituras que solamente un remanente va a estar regenerado en su corazón y la mayoría van a seguir en sus corazones como piedra. No van a recibir lo del nuevo pacto como miramos en Ezequiel 36 y en Jeremías 31. Vamos al versículo 20. Pero vosotros, los que son de Cristo, que tienen la nueva vida en Cristo, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hemos aprendido todo lo contrario. Si estamos estudiando y leyendo y Dios abrió nuestros ojos y nuestro oír, vamos a aprender completamente diferente a los otros gentiles, los otros que tienen sus corazones como piedras, como poros. 21 dice, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. Entonces, obvio, habla de tener un corazón circuncidado. Habla de tener ojos para ver y oído para oír, como miramos en Proverbios 20, versículo 12. Obviamente también habla de Lucas 10:22, donde el Cristo dijo. De hecho, vamos a verlo. Vamos a leer lo que Cristo dijo. Lucas 10, el versículo 22, porque este es muy importante cuando miramos todo esto sobre la nueva vida en Cristo. El hecho de que Dios nos va a arrastrar a Cristo y dice aquí en versículo 22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre y nadie, ¿qué quiere decir? Ninguna persona, nadie, ningún individuo sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Entonces nadie puede conocer al Padre ni al Hijo. Pero notan, dice, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces no depende del hombre, depende de Dios y su obra y los que Dios está entregando a Cristo. A estos Cristo va a revelar el Padre. Entonces, cuando hablamos de todo esto en el versículo 21, entonces es obvio que estamos hablando de los que recibieron la circuncisión, los elegidos, la eclesía, la esposa de Cristo, son los que van a oír y los que van a hacer o que han sido por él enseñados. Entonces los demás, nada. No me importa si cada domingo estás en un edificio escuchando de estos pastores que no saben nada sobre la palabra de Dios. Tiene que ver con la obra de Dios en la vida de uno. En este versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Esta palabra despojar en el griego es 659. Es apodizemai. Entonces es poner lejos, separar, alejar, y se traduce dejar, desechar, despojarse uno. Y obviamente lo podemos ver en Lucas 9:23, donde dice que debemos aparneomai, el yo, debemos desechar o negar por completo el yo. Entonces, aquí miramos lo mismo, aquí diciendo, Cristo dijo que debemos negar el yo por completo
cada día. Pablo repitiendo la misma cosa aquí en 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo hombre, que este hombre está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Este me recuerda de Jeremías 17:9, que dice que el corazón es perverso, engañoso, malo. ¿Quién lo conocerá? Y entonces este es el viejo hombre. Y entonces este es, como miramos, así son los otros gentiles. Por eso debemos separarnos de ellos. Debemos separarnos de la pasada manera de vivir. Despojaos. Esto lo entendemos como quitar todo lo que es del viejo hombre para andar en el nuevo hombre. Y se nota que este hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, entonces esta palabra viciado es del 5:3, 5:1, es fidziero y quiere decir propiamente agostarse o secarse, arruinarse por cualquier proceso, arruinar. Vines, dice, significa destruir corrompiendo, llevando así a un estado peor. Entonces, notan, si nos quedamos como una piedra que desea más y más cometer toda clase de impureza, obviamente, como dice, que está viciado conforme a las concupiscencias, viciado, entonces vamos a ir peor en peor, no mejor, sino peor. Entonces, lo que miramos en el mundo hoy en día, el hecho de que está yendo peor en peor, es a causa de esto, porque tienen corazones como piedras. No pueden aprender, son ajenos a la vida y debemos andar separados de ellos. Déjame seguir leyendo lo que dice Vines. Se usa con este significado del efecto de las malas compañías sobre las maneras de los creyentes y por ello del efecto de asociarse con aquellos que niegan la verdad y mantienen falsas doctrinas. Entonces, aún tenemos que separarnos de los que por su propia confesión dicen que son cristianos, pero creen otra doctrina extraña a la doctrina de las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que conocer lo que es doctrina sana. Es muy importante. Por eso he nombrado este canal en YouTube Destapando la Verdad, porque es muy importante que nosotros andamos en la verdad, como dice aquí, donde dice, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que les habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. Doctrina importa, pero no solamente saber cuál es, sino vivirla también. Vamos a brincar o vamos a ir al versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, notan dónde empieza. En la mente. Vamos a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Pablo dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo. Recuerden, él dijo que debemos separarnos de los otros gentiles. Mas transformaos por la renovación de vuestra mente,
para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este es un acto de aprender, de seguir estudiando, de conocer la palabra de Dios, como los de Berea, estudiar todo lo que miramos, como ellos no creían en Pablo, en su palabra. Ellos volvieron a casa para escudriñar las palabras, la palabra, y estudiar y ver que si lo que Pablo decía era la verdad. Nosotros también. Y así vamos a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y el versículo 24, y vestíos, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre que es Cristo en mí. Noten lo que dice aquí, que es creado según Jehová, o en el griego el Theos, que es creado según el Theos, en justicia y en santidad. Quiero hablar un poco sobre esto y así terminar este video. Es creado conforme a Jehová. Este no habla de ser socio con Jehová en mi nueva vida. Es el que inicia, es el que lleva a cabo la obra en su gente. Romanos 9:16. Vamos a ver Romanos 9:16. Quiero que ustedes escuchen a lo que dice aquí, porque también tiene que ver con Shabbat, el descanso. Porque si yo creo que todo depende de mí, entonces voy a intentar ganar el favor de Jehová por hacer cosas. Por ejemplo, he escuchado de muchos, tienes que estar en el edificio cada domingo, tienes que dar tu diezmo, tienes que ir a todos los estudios, tienes que tener algún ministerio en la iglesia, porque así vas a mostrar que tú eres salvo. Y no es verdad. Soy salvo porque Dios decidió por su gracia y misericordia apartarme de todos los demás gentiles y no más. Romanos 9:16 lo declara. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ustedes pueden leer todo en su contexto y ver que es verdad. De hecho, vamos a brincar a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a ver los versículos 12 y 13, porque aquí declara Juan lo mismo. Dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, y recuerden, recibimos porque Dios depositó en nosotros. Recibimos porque es un don de Jehová a nosotros. No es algo que nosotros extendemos los 10 dedos, es un regalo que Dios nos da, porque nos arrastra, ha puesto su espíritu en nosotros que nos convence de nuestros pecados. A los que creen, paso pisteon, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados. Notan lo que dice aquí. No de sangre, ni de voluntad de carne. Entonces, ¿qué quiere decir? No es por un pastor que puso su mano sobre mi cabeza. No es por otro cristiano que me dirigió en una oración de fe o de arrepentimiento. No tiene nada que ver con esto. No de sangre, no tiene que ver con mis papás, con mi madre, con nadie. No de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Jehová. Y entonces, mi salvación, el hecho de que soy hijo
de Dios es porque Dios va a engendrar sus propios hijos. Este debe de traer mucho Shabbat a mi alma. Debe quitar de mí un yugo difícil, una carga pesada, porque es Cristo que hizo todo y es Dios que ha escogido su propia familia, ha puesto en ellos un corazón de carne, ha separado su familia de los demás y está obrando en su familia, conformándola a la imagen de Cristo. Obvio, son muy buenas noticias. Quiero animarles a seguir estudiando. Estudien todo lo que miramos el día de hoy, las cosas pasadas. Escudriñen las escrituras a ver que si es verdad. Estudian el griego porque la verdad es el español, igual como inglés, igual como cualquier otro idioma, va a fallar en sus traducciones. Entonces, como siempre digo, es todo por mientras. El que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.